Era una fría noche de invierno cuando Elena regresó a la ciudad que había dejado atrás hace 5 años. El viento cortaba su rostro, llevando consigo el olor húmedo de la lluvia reciente y el aroma lejano de la leña quemándose en las chimeneas. Las calles, iluminadas por faroles amarillos, reflejaban la niebla que subía desde los adoquines mojados, haciendo que cada paso de Elena fuera casi una travesía etérea. Cada paso parecía pesar en su corazón, como si el propio pasado la siguiera silenciosamente, observando sus movimientos. Elena no regresó por casualidad. No era solo la nostalgia lo que la movía, ni la simple curiosidad de visitar lugares conocidos. Volvía por causa de una carta antigua, entregada en sus manos de manera casi misteriosa, escrita con tinta que el tiempo había desgastado, amarillenta por las décadas y sellada con cuidado, como si ocultara algo demasiado precioso para ser revelado fácilmente. Al abrir el sobre, sintió el peso de las palabras incluso antes de leerlas. La carta hablaba de un secreto que, si se revelaba, prometía cambiar todo lo que ella creía sobre el pasado, sobre quienes amaba y, tal vez, incluso sobre sí misma. El frío parecía intensificar cada pensamiento, cada memoria dormida que comenzaba a despertar en su mente. El sonido distante de pasos en la calle, el crujido de las ventanas antiguas y el soplo del viento por las rendijas hacían que sintiera que toda la ciudad había estado esperando su regreso y que nada sería como antes. Elena apretó la carta contra su pecho, respiró hondo y dio el primer paso hacia lo desconocido que, paradójicamente, ya le parecía tan familiar. Únete a nuestra familia. Dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. Elena caminó despacio hasta el viejo caserón que había sido el hogar de su infancia, sintiendo el peso de cada recuerdo al atravesar el portón oxidado. Allí, entre aquellas paredes antiguas, había vivido momentos de dolor y esperanza, risas apagadas que parecían ecos del pasado y promesas susurradas a la luz de la luna, cargadas de sueños e ingenuidad. El portón chirrió al abrirse, un sonido familiar que le trajo de vuelta el eco de sus pasos adolescentes, ligeros y vacilantes, pero ya marcados por cierta inquietud. Las ventanas permanecían cerradas, las cortinas guardando sombras y secretos, y los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, que se movían suavemente con la brisa que se colaba por las rendijas, como fantasmas silenciosos de un tiempo que se negaba a ser olvidado. El aire dentro de la casa era frío y pesado, mezclando el aroma de la madera envejecida con un toque de polvo y recuerdos antiguos. Al caminar por el pasillo principal, Elena se detuvo frente a algo que parecía haber resistido al tiempo. Una fotografía rota. Era ella con Mateus, su primer amor. Una sonrisa tímida iluminaba sus rostros, las manos entrelazadas como si intentaran sostener para siempre aquello que el tiempo casi se llevó. El retrato estaba marcado por lágrimas, pliegues y esquinas desgarradas, pero bajo la luz pálida que entraba por los vitrales, los rostros aún parecían angelicales, como si el amor y la inocencia de aquella época se negaran a desaparecer. Elena sintió un punzante dolor en el pecho, recordando cada instante vivido allí, entre susurros, juegos y sueños que, aunque interrumpidos, permanecían vivos en su memoria. A la mañana siguiente, Elena se dirigió a la pequeña cafetería de la plaza, aquel rincón que había sido su refugio en el pasado, donde tantas veces encontraba consuelo entre los aromas de café recién hecho y libros apoyados en las estanterías. La brisa fría aún traía el aroma de la niebla de la noche anterior, mezclándose con el dulce olor del pan recién horneado que escapaba de la panadería cercana. Cuando entró, su corazón se aceleró. Allí estaba él, Mateus. Su cabello seguía espeso y la mirada fija en ella reflejaba una mezcla de sorpresa, nostalgia y culpa, como si atravesara el tiempo y los 5 años de distancia. Por un instante, ninguno respiró. El mundo exterior parecía haber desaparecido, dejando solo el silencio cargado de recuerdos entre ellos. ¡Elena! La voz de Mateus sonó ronca, atrapada por el silencio y el peso de lo que quedó por decir. «Mateus», respondió ella con un hilo de voz,
intentando mantener la calma. Hace tiempo. Hubo un instante de vacilación. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. 5 años no borran promesas rotas ni cicatrices de abandono. Cada palabra parecía insuficiente ante la intensidad de lo que sentían. Elena se sentó, sintiendo el frío mezclado con nostalgia, mientras Mateus, vacilante, preparaba el café y se lo ofrecía con manos ligeramente temblorosas. Las tazas emanaban vapor entre ellos, formando una niebla delicada, casi como una pantalla invisible que los separaba, y al mismo tiempo los unía, recordando que, a pesar del tiempo y del dolor, existía allí un vínculo que ningún silencio podría borrar. Cada gesto, cada mirada, llevaba la historia de un amor interrumpido, pero no olvidado. Fue entonces cuando Elena finalmente entregó la carta, sintiendo que sus manos temblaban ligeramente, como si todo el peso del pasado se concentrara en ese momento. «Léelo», dijo ella con la voz casi quebrada, cargada de nerviosismo y expectativa. Mateus dudó, sus ojos recorriendo la superficie envejecida del sobre antes de cortar cuidadosamente el sello y desplegar el papel. Cada movimiento parecía prolongar el silencio, como si el aire de la cafetería se hubiera vuelto más denso, más cargado. Las palabras que se revelaron provenían de Isadora, la hermana de Elena, o mejor dicho, su media hermana, un hecho que Elena jamás había sospechado hasta ese instante, y que ahora transformaba todo lo que creía sobre su propia historia. La carta contaba que, durante todos esos años, Isadora y Mateus habían mantenido contacto. Ella estaba gravemente enferma, y su último deseo era simple y profundo: ver a Mateus amar a Elena nuevamente. Isadora había sido testigo del amor que compartían, aunque a la distancia, y deseaba que ese amor tuviera una nueva oportunidad antes de que fuera demasiado tarde. Pero había más. Isadora imploraba a Elena que perdonara a Mateus por una traición silenciosa, una carga que él había llevado en soledad. Él no se había ido por falta de amor. Su partida fue un acto de protección, un intento de impedir que Elena se involucrara en un escándalo familiar que podría destruir su reputación y la de toda la familia. Era un secreto pesado, cargado de sombras y silencios, un secreto capaz de alterar para siempre la forma en que Elena veía a Mateus, a sí misma, y el pasado que ahora parecía tan diferente de lo que había imaginado. Con cada palabra leída, el mundo de Elena parecía reorganizarse, como si piezas antiguas de un rompecabezas finalmente encajaran, revelando una verdad que al mismo tiempo la aliviaba y la golpeaba con fuerza. El silencio entre ella y Mateus ahora era distinto, cargado de comprensión, arrepentimiento y la posibilidad de perdón. Elena sintió que el suelo se le escapaba de los pies, como si el mundo entero hubiera decidido girar sin previo aviso. La traición que ella había creído existir durante tantos años era, al fin, una mentira cuidadosamente construida para protegerla, un secreto pesado escondido en las sombras del pasado. Y Mateus, el hombre al que tantas veces había odiado y maldecido en silencio, ahora cargaba frente a ella una carga hecha de amor y sacrificio. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó Elena, con la voz quebrada, los ojos llenos de lágrimas y recuerdos dolorosos que surgían de golpe. «Porque creí que protegerte era lo más importante», respondió él con la voz casi rompiéndose. «Pero al dejarte en la oscuridad, te lastimé tanto como cualquier mentira». Un silencio pesado cayó entre ellos. Afuera, la lluvia comenzó a caer de manera insistente, golpeando las ventanas de la cafetería. Cada gota, como un lamento que parecía acompañar la turbulencia del corazón de Elena. El sonido del agua se mezclaba con el retumbar lejano de un trueno, mientras ella sentía una confusión de emociones apoderarse de su pecho. Odio, amor, incredulidad, nostalgia y miedo, todo al mismo tiempo. Respiró hondo, intentando organizar los pensamientos que giraban sin cesar. ¿Podría perdonar? ¿Podría volver a confiar en alguien que la había engañado para protegerla? Y, sobre todo, ¿sería capaz de aceptar que ese hombre, al que tanto había amado y tanto odiado, ahora se presentaba no como un traidor, sino como alguien que silenciosamente había cargado con el peso de su bienestar? Mientras la lluvia aumentaba, formando charcos en las calles de afuera, Elena comprendió que, por más turbulento que fuera el sentimiento, todavía había espacio para algo más: la posibilidad de renacer, de reconstruir,
de un amor que, aunque herido, aún podía florecer si ella tuviera valor. Aquella noche, Elena caminó sola por las calles silenciosas de la ciudad que antes conocía tan bien. Cada esquina, cada acera, parecía susurrarle recuerdos olvidados, trayendo de vuelta risas en el patio, el delicado perfume del jazmín que florecía en el jardín y la luz de la luna que tantas veces había sido testigo de los juramentos de amor adolescente hechos bajo su brillo plateado. Respiraba hondo, sintiendo el frío de la noche mezclarse con la nostalgia y un tenue sentimiento de esperanza. Las ventanas de las casas alrededor estaban apagadas, y la ciudad parecía descansar, inmersa en un silencio acogedor, interrumpido solo por el sonido lejano del viento entre los árboles y el eco de sus propios pasos que parecían guiarla por el pasado. Cada recuerdo surgía como una pequeña llama, iluminando rincones de su memoria que había mantenido dormidos durante años. Elena levantó la vista al cielo, donde tímidas estrellas aparecían entre nubes dispersas, brillando como promesas silenciosas, y fue allí, bajo ese manto estrellado, que tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No vivir más a la sombra del dolor o de los errores del pasado, sino bajo la luz de lo que aún podía florecer. Porque el amor verdadero, aunque herido y marcado por las cicatrices del tiempo, puede renacer de las cenizas, siempre que haya coraje para sentir, confiar y entregarse de nuevo. Una suave brisa la envolvió, como si la propia ciudad aprobara su elección, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que el mañana podía ser diferente, lleno de posibilidades, de nuevos comienzos y de un corazón listo para amar sin miedo. A la mañana siguiente, el sol aparecía tímido en el horizonte, tiñendo las nubes de tonos dorados y rosados, cuando Mateus se presentó en la puerta del caserón de Elena. En su mano, una rosa blanca, símbolo de paz, perdón y un nuevo comienzo. El delicado aroma de la flor se mezclaba con el aire fresco de la mañana, trayendo consigo la promesa de un nuevo capítulo. Elena abrió la puerta, sintiendo una mezcla de duda, miedo y expectativa pulsando en su pecho. Cada latido parecía resonar en la sala silenciosa detrás de ella, recordándole todos los momentos de dolor y nostalgia que habían atravesado los últimos años. Por un instante, se limitaron a mirarse, como si el tiempo hubiera ralentizado su paso, permitiéndoles sentir cada matiz de aquel reencuentro. Sin palabras, extendió la mano, y él se acercó despacio, tomándola con firmeza, pero también con delicadeza. Un paso tímido, otro más seguro. El pasado estaba allí, presente en cada mirada y cada gesto, pero ya no era la corriente implacable que los arrastraba al sufrimiento. Ahora era un terreno fértil, listo para plantar algo nuevo, un amor reconstruido con paciencia y valentía. Elena sonrió, y Mateus le devolvió la sonrisa de alguien que finalmente se permite tener esperanza. Y entonces, juntos, se permitieron ser vulnerables, aceptando que amar no es vivir sin dolor, sino reconocer que en las cicatrices se revela el valor de permanecer, de resistir, de confiar de nuevo. El silencio cómodo entre ellos estaba lleno de promesas no dichas, de comprensión y de la certeza de que, a pesar de las tormentas pasadas, había espacio para florecer. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.